Hola amiguitos, Hola amigos, bienvenidos a una lectura más de las Sagradas Escrituras. Oremos. gracias Dios en Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu Santo, por tus palabras de vida, por la oportunidad para leerlas con paciencia, atención y dedicación. Gracias Espíritu Santo por sabiduría para comprenderla, la voluntad para vivirla, compartirla y permanecer en ti en espíritu y verdad, mente y corazón. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Números capítulo 27, versión Biblia Latinoamericana Católica San Pablo que estamos leyendo. El día en que Moisés terminó la morada, la ungió y la santificó con todo su mobiliario. Después de la consagración del altar y de todos sus utensilios, los jefes de Israel, jefes de los clanes y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda. Ofrecieron a Yahvé 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno, y lo presentaron delante de la morada. Entonces Yahvé habló a Moisés y le dijo: recibe todo esto de su mano para el servicio de la tienda de las citas. Dáselo a los levitas, a cada uno según su servicio. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. 2 carretas y 4 bueyes a los hijos de Gersón para su trabajo. 4 carretas y 8 bueyes a los hijos de Merarí para el trabajo que cumplían a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero no dio ni buey ni carreta a los hijos de Kehat, porque estaban a cargo del servicio del santuario, y llevaban su carga al hombro. Los jefes hicieron su ofrenda en ese día de la dedicación del altar, y presentaron su ofrenda delante del altar que acababa de ser consagrado. Y Yahvé dijo a Moisés: cada día uno de los jefes vendrá para hacer su ofrenda por la dedicación del altar. Naharsón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, hizo su ofrenda el primer día. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Nahasón, hijo de Aminadab. El segundo día, Natanael, hijo de Suar, de la tribu de Isaacar, hizo su ofrenda. Ofreció en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, de la tribu de Zabulón, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de pesos, un platillo de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, de la tribu de Rubén, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos de peso en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de 10 siclos de oro llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado
y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Zurisadai, de la tribu de Simeón, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos en ciclos del santuario, ambos llenos con flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día, Elisaf, hijo de Duel, de la tribu de Gad, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos, un platillo de plata de 70 ciclos, en ciclos de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisaf, hijo de Duel. El día séptimo, Elisama, hijo de Amihud, de la tribu de Efraín, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos, un platillo de 70 ciclos de peso en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 ciclos de peso llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amihud. El día octavo, Gamaliel, hijo de Pedasur, de la tribu de Manasés, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos, en ciclos de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 ciclos de peso llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El día nono, Abidam, hijo de Gedeoní, de la tribu de Benjamín, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Abidam, hijo de Gedeoní. El 10º día, Abiezer, hijo de Amisadai, de la tribu de Dan, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 170 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos de peso en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Este fue lo que ofreció Abiezer, hijo de Amisadai. El día 11, Pagiel, hijo de Ocrón, de la tribu de Aser, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos de peso, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año.
Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrón. El día 12º, Ahira, hijo de Enán, de la tribu de Neftalí, hizo su ofrenda, ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos de peso en ciclos del santuario, los dos llenos de flor de harina, amasada en aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos de peso, llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esa fue la ofrenda de los jefes de Israel en la dedicación del altar, el día en que fue consagrado, 12 fuentes de plata, 12 platillos de plata y 12 navetas de oro. Cada fuente era de 130 ciclos y cada platillo de 70 ciclos. Los ciclos de plata de todos estos objetos eran en total 1400 en ciclos del santuario. La naveta de oro eran 12 llenas de incienso. Cada naveta era de 10 ciclos en ciclos del santuario. Los ciclos de oro de las navetas sumaban en total 120. El total del ganado para el holocausto, 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de 1 año y con sus oblaciones correspondientes para el sacrificio por el pecado, 12 chivos. El total de ganado para los sacrificios de comunión, 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de 1 año. Estas fueron las ofrendas de la dedicación del altar una vez que fue consagrado. Cuando Moisés estaba en la tienda de las citas para hablar con él, oía la voz que le hablaba de lo alto del lugar del perdón, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines. Entonces Moisés hablaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por seguir leyendo con nosotros. Dios los bendiga.